Romanos capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Iglesia, el Evangelio es algo que no podemos dar por sentado. Hay personas que están en la iglesia por muchos años y no saben lo que es el Evangelio. En ocasiones yo me he sentado con gente en mi labor pastoral de mucho tiempo en la iglesia y cuando he empezado a profundizar en el mensaje del Evangelio, me he dado cuenta de que hay una ignorancia profunda de lo que es realmente el mensaje de la cruz. Si no conocemos y no excavamos, no profundizamos en el Evangelio, es cuando la herejía haya cabida. Es cuando la mentira doctrinal, la mentira de vida haya cabida. Y a veces es una cuestión muy clara, otras veces es una cuestión más sutil. Pero cuando el Evangelio no está claro en nuestros corazones, empiezan a aparecer falsos maestros y seguidores de esos falsos maestros que hablan de que la felicidad se puede obtener en la tierra y que ser bendecido por Dios es ser prosperado económicamente. El Señor reprenda a todos aquellos que usan el Evangelio para esos fines. Empiezan a aparecer personas que de forma sutil entienden que el mensaje de la cruz es como una especie de muletilla para apoyarse en sus planes y que su vida sea mejor de lo que es ahora. Ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y tu vida irá bien. Y la iglesia lo conciben como un lugar donde sentirse llenos, satisfechos, donde desarrollar sus potenciales, donde estar con buena gente y pasar un buen tiempo en el domingo. O peor aún, se concibe como un lugar en el que emocionarse y en el que sentir una especie de paz mística que nada tiene que ver con la paz de Dios. En las iglesias falta la santidad. En las iglesias falta el compromiso. En las iglesias falta la devoción por Dios y en las iglesias falta todo eso porque en las iglesias falta la cruz. Hoy las iglesias, evidentemente, no digo todas, pero tristemente sí muchas, quieren entretenimiento. Quieren hacer actividades, ser divertidas. Se habla hoy muy en día, sobre todo en predicadores jóvenes, de ser relevantes. Y le ponen mensajes a los sermones, yo veo cada cosa. El otro día vi uno, Cristianos Toy Story. Ser relevantes, ser cool, ser modernos. ¿Qué es esto, hermanos? Se trata de redefinir los principios básicos de la fe y las iglesias están volcadas en todo eso porque han desviado su mirada del Evangelio. Necesitamos volver a las Escrituras. Si yo pregunto qué es el Evangelio a muchos cristianos, habrá confusión. Y no digo esto, de verdad, no digo esto alegre. Una vez estuve en unas conferencias de evangelismo, en unos talleres de evangelismo en una ciudad en Andalucía y teníamos que tratar con unos chicos para que salieran a evangelizar. Hacíamos una actividad para compartir el Evangelio en la calle. Y chicos que habían nacido en la iglesia, de 15, 16, 17, 18 años, que incluso hijos de pastores. Y cuando salí con ellos a predicar el Evangelio, me di cuenta que ninguno conocía el Evangelio. Ninguno. Hablaban de felicidad, hablaban de bienestar, de mensajes motivacionales. Le preguntaban a la gente, ¿es usted feliz? Usted cree en Dios, usted sabe que Dios existe, los demonios creen y tiemblan. Eso no es el Evangelio. Pablo dice en el capítulo 12 de la Epístola de los Romanos, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice, no os conforméis a este siglo, a esta era, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Lo que está haciendo Pablo aquí es exhortar a la iglesia que ponga toda su vida al servicio y toda su vida bajo la autoridad de Cristo. La verdadera adoración se traduce en obediencia al Señor. Pero antes de esto, antes del capítulo 12, Pablo ha escrito 11 capítulos exponiendo en profundidad lo que es el Evangelio. Porque Pablo conocía perfectamente este principio. Todos nosotros vivimos en función de lo que creemos. Y todos nosotros nos conformamos a aquello a lo que adoramos. El que adora a Cristiano Ronaldo va a parecerse cada día más a Cristiano Ronaldo. Mi hijo imita con una habilidad impresionante los movimientos del Spiderman porque le encanta el Spiderman. Y nadie tiene que enseñarle eso, le sale porque lo adora. Aquello que admiras es aquello a lo que te conformas. Y Pablo sabía que las ideas, las creencias tienen consecuencias. Y vemos el mundo con sus ídolos y pensamos, vaya con el mundo, ¿cómo puede vivir así? Normal, con la idolatría que hay, con la lujuria que hay, con la vanidad que hay, el mundo está perdido. Y luego hablamos de los católicos y pensamos, es que vaya con los católicos, con los santos, con las imágenes, con las vírgenes. No me extraña que tengan tanta mortalidad espiritual, pero querido hermano evangélico, querido amigo que estás en esta iglesia, a veces en la iglesia evangélica también hay ídolos mucho más peligrosos porque son mucho más sutiles. Mentiras que creemos en nuestro corazón, dioses a nuestra imagen y semejanza, cosas que están ahí que no se ubican en la verdad de la Escritura, pero que las creemos y que comportan que nosotros nos comportemos en esta vida de una forma impía. No se ve fruto porque no conocemos al Señor. Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Lo único que puede salvarte hoy es el Evangelio. No debemos caer en el error de pensar que el Evangelio es la puerta de entrada a la iglesia y que después ya viene lo demás. El Evangelio es la leche y después viene la carne. No. El Evangelio lo es todo. Vamos a estar una eternidad alabando al Señor por el Evangelio. El pastor Sugel Michelin dice que el Evangelio es el trampolín y el Evangelio también es la piscina. El Evangelio sirve para la salvación y el Evangelio también sirve para la santificación. El Evangelio es todo en la vida del creyente. Lutero decía que él necesitaba predicarse el Evangelio a sí mismo cada mañana. Necesitamos volver al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero una buena noticia no tiene sentido sin antes conocer cuál es la mala situación que la hace necesaria. Si tú no sabes que tu casa está en llamas, de poco va a servir que la gente te diga que el fuego está apagado. Hay una horrible noticia que va antes de la buena. Y la horrible noticia que va antes de la buena noticia es que el Dios de las Escrituras existe, es real. Y eso es una mala noticia porque el Dios de la Biblia es como Él dice que es y no como nosotros pensamos que es. Y lo que Dios dice acerca de sí mismo en la Biblia, en primer lugar, es que Él es santo. Él es santo, santo, santo. Él no puede tener nada que ver con la maldad. Él no puede tener nada que ver con el pecado. Él aborrece la iniquidad. Él aborrece todo lo que esté manchado con la negrura y la corrupción de la maldad. Él es trascendente. Él está lejos de nosotros. Él está en otro lugar. Él no puede tener comunión con criaturas pecadoras como nosotros. Él es santo. Él es puro. Cuando el hombre pecó, lo acabamos de leer, Él puso 2 querubines, Dios puso querubines con una espada encendida. Aquí no se acerca nadie. La palabra santo significa en el hebreo literalmente separado. Él está aparte. Y además de santo, la Biblia dice que Dios es justo. Justo. Dios nunca va a llamar a lo bueno malo y nunca va a llamar a lo malo bueno. Él nunca va a pasar por alto su justicia. Él no es como ese abuelito cariñoso que le da un caramelo a su nieto cuando se porta mal porque le hace gracia, porque es travieso. No, Dios nunca, nunca va a pasar por alto su justicia. Él va a pagar todo el mal que se ha cometido en el universo. Todo ápice de maldad va a ser castigado por un Dios 3 veces santo y perfectamente justo.
Él es el juez del universo. Y eso es una muy mala noticia. ¿Y sabéis por qué es una muy mala noticia? Porque la Biblia también dice que todos nosotros somos pecadores. Nacimos en pecado, hacemos el mal por naturaleza, somos mucho más pecadores de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Hay pecados en tu corazón que ni siquiera tú eres consciente de ellos. Y de aquellos que eres consciente tratas de huir, tratas de maquillarlos, tratas de que no se note tanto. Dice el pastor Paul Washer, da una ilustración que me encanta, dice, si yo pusiera una pantalla aquí y pudiera proyectar los pensamientos que has tenido desde las 8 de la mañana de hoy hasta ahora, tú saldrías corriendo por la puerta. Te avergonzarías, no querrías que nadie viera quién eres tú. La mala noticia es que el Dios 3 veces santo y perfectamente justo sabe perfectamente, muchísimo mejor que tú, lo que has pensado, por qué lo has pensado, hasta qué punto lo has pensado y qué pensarías si Él no te pararía. Somos malos. Somos malos. Y tú puedes ser mejor que otra persona, sí, es verdad. Hay gente que dice, bueno, yo no soy tan mala persona. Vas por la calle y le preguntas a la gente, ¿tú por qué vas a ser salvo? ¿Por qué vas a ir al cielo? Y dicen, porque yo no he matado a nadie. Porque yo no he robado a nadie. Si nos comparamos con Hitler, seguramente aquí la media va a ser positiva. Es posible que si nos comparamos con Jack el Destripador, salgamos bien parados. Pero el problema es que Dios no te compara con Hitler, Dios te compara con Dios. Y cuando Dios te compara con Dios, Pablo está a los 3 primeros capítulos de la Epístola a los Romanos condenando a todo el mundo. Él está mostrando que bajo el juicio de Dios, bajo la ira de Dios santo y justo, todo el mundo estamos condenados. Y en el capítulo 3, hablando de los judíos y los gentiles, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Somos mejores nosotros que ellos? Y dice, en ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y ahora Pablo acude al Salmo 14 para hablar en qué condición estamos. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso te incluye a ti y a mí. Inútil. No eres justo, no haces lo bueno. Cuando Gandhi se presente delante del Señor, Él va a estar enmarcado aquí. Inútil, injusto, no haces lo bueno, no hay temor de Dios en tus ojos. Y aquí entra todo el mundo, todos, no hay justo ni aun uno, nadie. Y ahora Pablo empieza a profundizar más en cuáles son las cosas de las que Dios ve y nos acusa. Y dice cosas, Pablo, que hay que pararse. Dice, ¿sabéis cómo somos? Sepulcro abierto es nuestra garganta. ¿Alguna vez habéis visto lo que hay dentro de un sepulcro? Eso es lo que hay en ti cuando Dios mira tu corazón. Dice, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Dice, sus pies, cuando caminamos, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de nuestros ojos. Cuando Dios aplica la lupa, cuando Dios nos radiografía y nos muestra lo que hay en nuestro corazón, esto es lo que hay. Miseria, injusticia, perdición y falta de temor al Señor. No hay justo ni aun uno. Todos merecemos el castigo eterno y aunque huimos de esta verdad, todas las personas del mundo intuimos que es así. La prueba de eso, mira, cuando tú haces algo malo, tú no quieres que se sepa que has hecho algo malo. Y eso es algo universal, hay una ley escrita en tu corazón. El blanco heterosexual de Estados Unidos sabe que pegarle una pedrada en la cabeza a alguien y matarlo está mal y quiere esconder el cadáver. El indígena que está en la tribu del Amazonas, que nunca ha tenido contacto con la cosmovisión judeocristiana, sabe que pegarle una pedrada a alguien está mal, no quiere que el resto del poblado se entere y esconde el cadáver.
hay una convicción de lo que es bueno y lo que es malo, y todos sabemos que hay una justicia y una injusticia, hay un bien y hay un mal, lo tenemos distorsionado, no nos ubicamos, estamos desviados de la gloria de Dios, a veces llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno, pero tenemos conciencia de que hay un juez, hay un bien y hay un mal, al punto que cuando el mal es castigado nos alegramos, y cuando el mal se va de rositas nos frustramos. Este es el principio de la mayoría de las películas de Hollywood que triunfan. Antes hablaba de mi hijo que le gustan las películas de los superhéroes, le gusta Spider-Man. ¿De qué van las películas esas? Hay un malo que la está liando y toda la película va de a ver cómo el bueno le da su merecido al malo, y cuando al final el bueno mata al malo, te vas con una satisfacción de toma ya. ¡Qué alegría! Imaginaros la ruina de película que sería si al final de la película de Spider-Man el malo mata a Spider-Man. La gente se enfadaría. ¿Os acordáis del niño ese? ¿Cómo se llamaba? Gabriel. Lo que le pasó con esa mujer que lo mató, que era la pareja de su padre. Lo que pasó en esa ocasión fue algo tan terrible. No solo por el hecho de que alguien le quite la vida a un niño, que eso es algo, es el colmo de la maldad, pero sino porque esa mujer tuvo, no sé cómo llamarlo, la hipocresía de fingir que no sabía lo que había ocurrido, no sabía dónde estaba el niño, mentir a la policía, hacer ver que lloraba por la muerte del niño, durante días. Cuando todo se destapó, acordaros lo que pasaba en la puerta de los juzgados de esa mujer. Había una multitud que reclamaba justicia. Hacían muñecos con esa mujer ahorcada. Toda España estaba gritando a una crucifícala. Seguramente, no sé, pero tú en tu habitación estabas diciendo es que se merece lo peor, que se pudra en la cárcel. Queremos que la justicia se cumpla, ¿verdad? Queremos que el malo pague. Queremos que el bueno sea premiado. Y aquí es donde entra la religión y te dice, voy a intentar de cumplir unas normas, voy a intentar de escapar a esta convicción, voy a intentar de encontrar la paz y la libertad en medio de este desastre. Y empezamos a ponerle ideas, filosofías y nombres: budismo, islam, catolicismo, ateísmo, que por cierto también es una religión fundamentada en el materialismo. Y todas buscan hacer lo mismo, hacer cosas y creer y pensar en cosas para solucionar el desastre humano en el que nosotros estamos. Pero la mala noticia es que la Biblia dice que nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú puedas pensar puede servir para nada para solucionar esa condición de pecado que tienes delante de Dios. Pablo dice, y sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley. ¿Y sabéis por qué lo dice? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por medio de las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley lo que hace es ponerte un espejo, te muestra lo feo que eres y te hace sentir mal cuando haces algo malo. Gloria a Dios que eso ocurra, pero la ley no puede hacer que tú seas salvo ni libre, porque tú eres pecador. Estás tan vendido al pecado que no puedes librarte de él. Nuestras obras siempre son insuficientes. Y ahora tenemos que Dios existe, que Él es santo, que es bueno, que es justo, que tú eres un pecador, que mereces el juicio eterno. Y si Dios hubiera dejado las cosas así, si Dios no hubiera hecho nada más, si Dios se hubiera encargado de dejar que la gente se perdiera en sus vanos racionamientos, que la gente se dirigiera hacia el camino que Él quiere, que la gente quiere dirigirse, y Dios no hubiera intervenido, si Dios al final hubiera castigado a todo el mundo y toda esta galaxia ardiera en llamas y todas las personas de este planeta fueran castigadas a un infierno eterno, Él no dejaría de ser bueno, de ser santo, de ser justo, de ser perfecto. Él habría hecho lo que tendría que haber hecho, y los ángeles cantarían aleluya, y los querubines se aplaudirían, y todo el universo sería lleno de su gloria, porque Él ha castigado la maldad. El Evangelio no es una deuda de Dios hacia el hombre.
Dios no te debe nada. Dios no te debe el salvarte. Dios no va a ser menos Dios, ni menos bueno, ni menos amoroso, ni menos paciente, ni menos misericordioso si te deja a ti hacer lo que a ti te da la gana, que es perderte. Y Dios hubiera podido dejar las cosas así. Pero la buena noticia es que Pablo sigue escribiendo a los romanos. Y dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio, gloria al Señor, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, escucha esto, no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como sacrificio sustitutorio, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Y todo eso lo hizo a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, a fin de manifestar en este tiempo su justicia, y a fin de que Él sea el justo. Y Él, no tú con tus razonamientos vanos, con tus huecas filosofías, sino Él, sea el que justifica al que es de la fe de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Somos pecadores destituidos de su gloria, pero Dios, por misericordia, intervino y envió a su Hijo. La segunda persona de la Trinidad vino a este mundo. La palabra eterna, el Logos creador del universo, se hizo hombre, se encarnó. El Espíritu Santo concibió a la segunda persona de la Trinidad, lo gestó en el vientre de una virgen. Y he aquí el misterio, el Verbo eterno se hizo carne, nació, vino a habitar entre nosotros, y ese bebé que estaba sosteniendo el universo ahora estaba pendido de los brazos de una muchacha hebrea que lo amamantaba. Por favor. Y ese bebé, que era Dios hecho hombre, puro, perfecto, sin mancha, vivió una vida perfecta, creció, se fortaleció, y durante su vida Jesús de Nazaret nunca hizo nada malo. Nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Todo lo que hizo, todo lo que pensó, todo lo que planeó, todo fue alineado perfectamente con la voluntad del Padre. Nunca se contaminó, nunca hubo un mal pensamiento, nunca hubo una rencilla con su hermano, nunca hubo un ápice de egoísmo en su corazón. ¿Os imagináis lo que debió ser estar con ese niño? Puro, perfecto, y creció. Y cuando fue el cumplimiento del tiempo, después de haber ganado una justicia perfecta por medio de su obediencia, Él, por su propia voluntad, fue de camino a una cruz. ¿Y sabéis por qué fue de camino a una cruz? Porque eso era necesario para cumplir un propósito eterno y glorioso, mucho más importante, mucho más espectacular que cualquier cosa que cualquiera de nosotros podamos concebir. Cuando Jesús de Nazaret, habiendo llevado su ministerio perfectamente, una noche antes, estaba a punto de ser entregado y traicionado, estaba a punto de ser escarnecido, dice que en el huerto del Getsemaní, Él se puso de rodillas y Él clamó al Padre: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Y cuál era la copa? ¿Por qué Jesús estaba en ese huerto, sintiendo esa presión que dice el Evangelio de Lucas, que le hizo hasta supurar gotas de sangre? ¿De qué tenía miedo el Hijo de Dios? El Hijo de Dios tenía miedo de lo que iba a pasar en la cruz. Y sí, mira, la cruz fue una tortura, algo horrible. En la cruz se sufre mucho físicamente. Es de las peores muertes que puede haber. Pero querida iglesia, hay gente, hay cristianos que han padecido mucho más y han sufrido mucho más en la muerte física de lo que sufrió Jesús de Nazaret. ¿Tú crees que el Hijo de Dios, el que sostiene las galaxias con sus manos, tenía miedo de una cruz romana?
Él tenía miedo de la ira del Padre por el pecado de todos los que tenían que ir a Él. Él estaba afligido porque sabía que iba a ser desamparado, que iba a sentir la tortura de la ira de Dios sobre su alma durante 6 largas horas. Y eso pasó, vaya si pasó. El Hijo de Dios crucificado durante 6 horas, al punto de que el sol se oscureció, las piedras se partieron, el velo del templo se rasgó por la mitad. Y en esa tensión espiritual, donde el Padre desamparó al Hijo, el Padre derramó su ira por los pecados, llegó a clamar el Hijo de Dios: Elí, Elí, lama sabactani, Padre, ¿por qué me has desamparado? La agonía espiritual, la presión espiritual, el dolor del alma era insoportable. Eso es lo que pasó Jesús de Nazaret. Y cuando Él hubo tomado hasta la última gota de la copa de la ira de Dios, dice la palabra que Él dijo: Padre, consumado es. La obra que tú me has dicho que haga, la he concluido. Padre, los pecados de ese muchacho arrogante que va por la calle de San Fernando pensándose que el mundo es suyo, en unos meses lo rescatamos, Padre, porque toda esa maldad ya la has castigado sobre mí. El Hijo de Dios expiró, murió. Su sacrificio fue perfecto. Él satisfizo la justicia de Dios en la cruz y Él fue sepultado. Y la cosa podría haber terminado así, tendríamos paz con Dios, no tendríamos ningún tipo de deuda, pero la cosa no termina así. Porque los discípulos entierran a Jesús y se van a un aposento y están un día desconcertados, muertos de miedo. ¿Qué ha pasado? El Maestro ya no está, el reino no ha venido, hemos dedicado nuestra vida a una campaña, a una aventura que no tiene ningún sentido, hemos perdido nuestra vida. Era todo mentira. Jesús era un buen maestro, nos hacía mucho bien, le echamos de menos, le queremos mucho, pero no era más que un hombre. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y la inquietud se acrecentaba, pero dice la palabra que al tercer día unas mujeres fueron al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor, y para su sorpresa esa piedra que estaba tapando el sepulcro fue removida. Y para su sorpresa ahí no había nadie. Y para su sorpresa un ángel les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Jesús de Nazaret resucitó. Jesús de Nazaret vive. Él está vivo. Y en Él hay esperanza y vida eterna. La salvación solamente es por fe en su obra y en su persona. Y ahora Pablo dice: justificados, porque nuestro problema es de justicia. Nuestro problema no es de felicidad. Tenemos un problema jurídico con Dios. Necesitamos ser justificados, porque si no creemos en Cristo, la ira que Él sufrió en la cruz será para nosotros eternamente. Pero si creemos en Él, dice Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada, Pablo dice, por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios nos ha provisto de la única puerta a la salvación. Del infierno al cielo solo se pasa a través de Cristo. Solo Cristo salva y es solamente por la fe en Él. Pero cuidado, aquí es donde entra la superficialidad evangélica de hoy en día. Y dicen: ¡qué fácil! ¡Qué bien! Le prometemos vida eterna a la gente y una vida de gozo simplemente con hacer una oración y confesar que Jesús es el Salvador, me uno a una iglesia con buena gente, eso es bueno para mí, es bueno para mi familia, voy el domingo a la mañana, encima tengo el cielo ganado. Aquí es donde entra el problema, porque empezamos a pensar que el Evangelio es un tipo de vida para nosotros estar mucho más felices y más reconfortados en este mundo de tinieblas. Y es donde empiezan a haber iglesias que se desvían
de la cruz. Es donde empieza a haber permisión de pecado. Es donde empieza a pasar que la gente que viene aquí solamente a tomarse la pildorita de la conciencia y a estar un poco mejor consigo mismo, cuando tú vas y le dices, mira, esto que estás haciendo no está bien, salta como un lobo y te dice, no me juzgues para no ser juzgado. Es donde empieza el problema de la salvación sin santidad. Es donde empieza el problema de la vida cristiana sin compromiso con Cristo. Y eso mismo le decían a Pablo, los judíos que escuchaban este mensaje, esta gloria de mensaje, le decían, pero a ver, Pablo, si tú predicas esto, la gente va a vivir como le da la gana, creyendo que porque han dicho que creen en algo van a poder vivir y van a poder ser salvos. ¿No te das cuenta, Pablo, que eres un hereje? ¿No te das cuenta que te tenemos que matar a pedradas? ¿No te das cuenta que esto va a separar a la gente de Dios? Y aquí es donde Pablo en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos, como dicen algunos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo se para en seco y dice, en ninguna manera. Y mira lo que dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia del Señor no es una excusa para continuar pecando, sintiéndote bien en tu pecado. La gracia del Señor es el único motor, es lo único que te puede impulsar a realmente dejar de pecar por amor a Cristo. Pablo es muy claro, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación es por gracia. Pero la evidencia de la salvación es el fruto de la santidad en tu vida. Si no hay santidad en ti, no eres cristiano. Porque sí, la gracia de Dios te salva del infierno, claro que te salva del infierno, pero la gracia de Dios también te salva de la droga. La gracia de Dios también te salva de la pornografía. La gracia de Dios te salva de tener relaciones sexuales con tu pareja antes del matrimonio. La gracia de Dios te salva de la mentira, te salva del orgullo, de los vicios, de la arrogancia, de la envidia, de las murmuraciones, de la falta de perdón, de la lujuria. Si la gracia de Dios no te salva del pecado, es porque la gracia de Dios no te ha salvado del infierno. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y ahora, no se trata de una santidad perfecta. Aquí no estamos diciendo que nosotros no pecamos y vivimos con aletas de ángel y coronilla. El que aquí esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo soy el primero que me tengo que ir para casa y ponerme a pensar. No se trata de ser perfectamente santos, sino de buscar honestamente la santidad. Sugel Michelin de nuevo hace una comparativa muy útil. Mira, el cristiano, más bien dicho, el no cristiano, el impío, está del lado del pecado peleándose contra Dios. El que no ha nacido de nuevo está aferrándose a la mentira, peleándose con el que dice que deje de mentir. El que no ha nacido de nuevo está aferrándose a trabajar sin pagar impuestos, diciéndole al otro, no me juzgues para no ser juzgado, cuando le dice que eso no puede ser. El que no ha nacido de nuevo está queriendo todavía tener relaciones con su pareja antes del matrimonio y se está peleando contra Dios. Y quiere torcer la palabra. Y se pone a ver falsos maestros que dicen que no pasa nada. El que no es cristiano lo que hace es seguir consumiendo pornografía y ocultándolo y tratando de justificarlo para no tener que ir al Señor. Y está pecando, peleándose contra la voluntad del Señor. Y cuando le dicen algo se enfada y se molesta. Y encima tiene la osadía de decir que en la iglesia no hay amor. El que es verdaderamente cristiano, él está del lado de Dios peleándose contra el pecado. Y sí, puede tener todavía luchas con la lujuria, puede tener luchas con la mentira, puede tener luchas con el orgullo, pero está peleándose con eso, con uña y carne. No quiere pecar. Quiere dejar de pecar, quiere que sus hermanos le ayuden a dejar de pecar. Cuando peca, se lamenta. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estoy harto de decir que creo algo y después tropiezo y parece que no sea verdad y me hundo. Señor, socórreme. Oh, si no pasa eso en ti, teme. Cuando yo vine al Señor en ese invierno de 2014, 2005, 2015, mi vida se transformó por completo. A mí nadie me dijo lo que tenía que hacer. Yo quería ir a la iglesia. Yo quería seguir al Señor. Yo quería quitarme ese piercing ridículo que tenía aquí, que encima se me infectaba siempre y me quedaba mal. Me veo y ahora y digo, pobre chaval.
Yo dejé de querer pecar si eso no pasa en ti. Si tu vida no se transforma. A mi mujer le encanta ir a Barcelona porque quedamos con amigos míos de antes y se asombran. Y a ella le gusta eso. Hace poco quedé con uno de mis mejores amigos en el mundo. Bueno, hace un par de años. Y no lo veía desde que me convertí. Éramos uña y carne, luego nos separamos por cuestiones obvias. Y cuando pude reencontrarme con él, sentados hablando, me miró y me dijo, Jimmy, es que eres otra persona. Es que hasta tu forma de mirar, tu forma de hablar. Yo era un personaje, o sea, cualquier cambio se notaría mucho. Pero es que dije, asombrado. Y mi mujer me hacía así en la mesa. Se gozaba en eso. Tengo un muy buen amigo, un pastor en Córdoba, está por ahí, y él se convirtió ya de adolescente, de padres que están en el ministerio, su padre es pastor, y él había crecido en la iglesia, pero realmente no había tenido un encuentro con Cristo, y él tenía relaciones de amistad con los chicos del pueblo, y dice que cuando se convirtió, al cabo de 2 o 3 días, él no quería perder esas relaciones con los chicos, y él fue a la plaza donde estaban siempre los muchachos, imaginaros, ¿no? Niños de 15, 16 años charlando en un banco, y de repente llega él, se pone allí, empieza a estar tranquilo hablando, y se lo mira un amigo suyo y le dice, oye, no sé qué te pasa, está súper raro, parece que hayas nacido de nuevo. Y dice este chico que dice, eso es precisamente lo que me ha pasado, y le pudo compartir el Evangelio. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, todo lo que tú eres para el Señor. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Si eso ha ocurrido en ti, si ahora tienes vida en Cristo, si has pasado de muerte a vida, deja de pecar. Batalla contra el pecado. Yo estoy contigo. Vamos a una. Te cojo de la mano y caminamos juntos. Si tú caes, yo me caigo. Si yo caigo, tú me ayudas. Peléate contra el pecado. Busca la santidad. Sirve en la iglesia donde Dios te ha puesto. Ama a Dios. Conoce su voluntad. Cómete la Biblia. Ora cuanto más mejor. Ama a tu prójimo. Perdona. Desvívete por tu esposo o por tu esposa. Cuídale. Obedece a tus pastores, sé manso, sé humilde, sé enseñable, en definitiva, sé cada día más como Jesús. Pero si eso no ha ocurrido en ti, si tú crees que eres cristiano pero no hay marcas de cristianismo en ti, o si sencillamente tú estás aquí hoy y nunca habías oído este mensaje, y está habiendo convicción de pecado en tu corazón, algo está cambiando en ti, yo te ruego por las misericordias de Dios que vengas a Cristo, que vengas al Señor en arrepentimiento y fe. El Evangelio es poder de Dios para salvación. El mensaje de la cruz sigue siendo hoy poder de Dios para librar tu alma. Sigue siendo poder de Dios para limpiarte, para perdonarte y para santificarte. Ven a Jesús y descansa en Él. Amén. Vamos a orar. Amo al Señor, pues ha oído mi voz y mi súplica.